Después de todas las cagadas de ayer y de la penalización y todo el tiempo que perdí buscando el waypoint, más luego la pérdida esa por llegar ahí extraviado, perdido, enfadado, hago el 170, que es como en teoría pues habrá 70 motos más lentas que yo, en teoría, luego habrá que ver cómo está el terreno. Pues probablemente serán más de 70, porque hoy, por fin, el terreno, al menos en los primeros kilómetros, perjudica menos a las motos grandes que días anteriores, en los que claramente éramos más lentos. Para la historia, para que entre todos aprendamos un poco lo que son los rallies y para las cagadas está bien, pero mi yo competitivo está enfadado conmigo mismo, porque llevo 2 días de cagadas, en fin. Voy a poner el roadbook. Fin de las lamentaciones, arranca la etapa 4 y maratón, lo que significa que hoy los corredores dormimos en otro lugar diferente y los mecánicos se quedan en el bivac, porque tanto hoy como mañana cualquier cosa que se rompa en la moto solo la podemos arreglar entre pilotos, lo que hace especial importante no romperlas. Ok, take care, See you tomorrow. Buena suerte. Great suerte, right? Thank you. Thank you, man. Thank you, man. Have a good day. You too. Enjoy. Thank you. Come on. Bueno, vamos. Arranca la etapa 4 y como decía antes, salgo muy retrasado de mi posición natural que, visto lo visto en cuanto a velocidad, debería estar entre el 70 y el 90, pero por errores de navegación salgo del 174, lo que supone, entre otras cosas, que hoy de nuevo voy a encontrar mucho polvo en el camino y tendré que adelantar bastantes motos. De hecho, no solo motos. Ahora, puta, es que tengo un quad ahí. También, y como veis, algún que otro quad. Primeros kilómetros peligrosillos, por un camino de tierra con algo de piedra suelta que por momentos se pone rápido, pero que mantiene un game over constante a la izquierda, lo que puede provocar que si te pasas, termines aquí el rally. ...8:07, el Estela pita porque llegamos a una zona de velocidad limitada y el roadbook lo indica con una línea naranja que rodea todas las viñetas en las que no se puede pasar de una velocidad en concreto, en este caso 40. Aprovecho, por cierto, para adelantar corredores. He adelantado 2 en el speed limit. ...10:78... exactamente por aquí. 11:18 a la derecha.
10:78 salimos del bosque que nos ha acompañado los primeros kilómetros y entramos en una zona abierta, pero en la que toca poner atención a la navegación. 11:18, desvío a la derecha en puntos suspensivos, lo que quiere decir que es fuera de pista, y en amarillo nos indica 303 grados, es decir que hay que navegar a rumbo. Lo único bueno de haber salido el 174 es eso, que ya han pasado por aquí unas 170 motos y el camino está marcado. 11:24 a la derecha. A la izquierda, piloto averiado o accidentado, pero me hace un gesto de que está bien, así que sigo. Y enfrente me encuentro un nuevo piloto. Kilómetro 12,30, me acerco mucho al de delante y empiezo a comer polvo. La visibilidad baja y además tengo que estar pendiente del roadbook, lo que implica que las probabilidades de darme un talegazo suban. Uf, gracias Yucatán. Por mirar el roadbook me he comido una piedra. Kilómetro 13,64, llego a una viñeta en la que tengo pintado que es primero hacia la izquierda y luego por la derecha. Pero ojo, porque justo después muevo el roadbook y veo que hay varias viñetas sin pintar. Es decir, que no hay cruces hasta el 17,25, lo que me da casi 4 kilómetros para concentrarme en pilotar e intentar salir de esta nube de polvo. Bueno, venga, va, 4 kilómetros. Dorsal 350, Husqvarna 4,5, Manuel Álvarez, español. Cosa que por supuesto en el momento de adelantarle no lo sé, pero por lo que sea le agradezco en 2 idiomas, por si acaso. Gracias, thank you. Gracias de nuevo por dejarme pasar, Manuel. Dorsal 434, KTM 500, David Serrano, compañero en el equipo Twin Trail. ¡Vamos! Kilómetro 17,25, llegamos a la viñeta con el desvío, clarísimo y cuadrado, lo que parece que el ICO hoy funciona bastante bien.
Kilómetro 21, alcanzo un nuevo corredor, pero en una zona un poco compleja para adelantar. Paciencia. Dorsal 211, Le Fond Daniel, KTM 3,5, francés y educado. Me ve y me deja pasar. Como debe de ser cuando alguien te alcanza. Piloto alcanzado, piloto adelantado. Kilómetro 23-14, desvío clarísimo a la izquierda y me encuentro a mi compañero de equipo en Aurora, Estefanos, parado. ¿Are you okay? Yes. ¿Are you okay? Me indica que es por aquí y a mi pregunta de si está bien, me dice que sí, así que sigo, pero algo le ha debido de pasar porque salía mucho antes que yo. Joder, ¿qué habrá pasado? Ha salido bastante antes que yo, a ver. A todo esto os habréis dado cuenta que hemos cambiado de escenario. Camino ahora estrecho, boscoso, con algo de barro, pero divertidísimo. Kilómetro 29, dorsal 307, Eusebio Marco, italiano, KTM 4,5. Kilómetro 31, dorsal 330, Philippe Tudor, rumano, KTM 4,5. A medida que pasan los días en el rally, a veces se me duerme la mano derecha y tengo que soltar el brazo, dar unos latigazos y que se despierte, lo que lo hace por momentos peligroso y sobre todo pesado.
Kilómetro 48, hasta el momento creo que de lo mejor del rally, porque hoy el terreno no penaliza tanto a una moto grande como los días anteriores, así que por momentos voy flipadísimo. De hecho, quizá voy flipadísimo de más. No encontraba el freno. Joder. Otra cosa buena de los rallies es que son muchos días y muchos kilómetros yendo a una velocidad a la que normalmente no vas, y eso hace que se convierta en un excelente entrenamiento. Hoy tengo la sensación de que voy mejor que ningún día, como que estoy mejorando. Kilómetro 54,05, tengo que ir hacia la derecha entre unas ondulaciones que no sé muy bien qué son, pero el caso es que me encuentro dos motos que se van recto y afortunadamente las ignoro, paro en seco y pierdo unos segundos en pensar antes de cometer la primera mini cagada del día. Unos segundos perdidos, sí, pero un gran adelanto porque no he perdido más tiempo confundiéndome y además, aunque os parezca mentira, cuando dudas en una viñeta y terminas acertando, te da un subidón de adrenalina que te hace ir mejor el siguiente tramo. Tramo que, por cierto, se está poniendo cada vez más feo.
Kilómetro 59,77, desvío a la derecha y de nuevo ondulaciones. El dibujo preferido del día y que significa algo así como trialeras o barro o las dos cosas. No sé muy bien, la verdad. ...63,72, giro a la izquierda de 90 grados. Viñeta muy fácil, como casi todo el día de hoy, pero lo difícil es no pasarse ni tampoco desacelerar demasiado pronto y perder tiempo. Porque aunque desde la cámara del casco no se percibe, esto está bastante pendiente en bajada y con un suelo rocoso en el que una moto tan grande tarda unos cuantos metros en frenar. ...68,69 el Stella pita porque llegamos a un peligro 3, una curva en la derecha en la que te vas a encontrar también a la derecha un círculo con una X, que significa básicamente Game Over. Llevo muchos kilómetros muy físicos luchando con la moto y el terreno, pero sin perder mucho el ritmo.
Kilómetro 84, el terreno está cambiando y cada vez hay más barro presente. No, esto es lo último que hay que hacer. Está claro que con este terreno debería de bajar el ritmo, pero ¿cuánto? Es decir, tampoco puedo pasar a modo tortuga porque aparezcan trampas. Hay que intentar encontrar un punto intermedio, algo que tampoco es fácil, claro. Kilómetro 88, peligro 2 ORN, ondulaciones en la ruta y de nuevo el dibujo estrella de hoy. Lo paso sin ningún problema, lo que supongo que mentalmente me quita el miedo a los peligros 2. Peligro 2 que aparece en la siguiente viñeta, 88,31, Big Ditch, zanja grande. No, no, no. Yes. Es gasolina. Voy a intentar llegar. No debo, ¿no? Ah, qué puta. Petrol. No, I think it's the deposit. I broke it. Go, don't worry. I have the past. Siempre igual. No. 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 Qué mala suerte, tío. Bueno, mala suerte, qué hostia me he dado. Y encima de ello, que soy un nulo de cojones. Y encima no deja de caer. Es que no sé por dónde cae.
Ya no cae. No, it's good, thank you. Bueno, tengo pasta de esta que me dio Dimitri y me dijo que la pusiera y esperara 5 minutos a que secara. El problema es que no termina de caer, de parar de caer. La verdad, no tengo mucha idea de por dónde, o sea, no consigo ver de dónde cae. Bueno, yo creo que sí, que es del depósito. Por un momento he dudado si era el depósito o era un manguito, pero yo creo que es el depósito. Esto es como plastelina. Mira, chavales, como salga de esta con plastelina, me parto el culo. Sigue cayendo, ¿eh? ¿Ok? Sí, sí es, ¿no? Ha parado Pedro y él miraba mientras yo la volcaba y dice que, o sea, y él cree que no es el manguito, porque en un momento he pensado que era el manguito, que es el grifo, o sea, es o el depósito por ahí abajo o el grifo, porque tiene un grifo en cada lado el depósito. Pero es todo muy gracioso porque el año pasado no traje defensas por peso y le di hostias, con perdón, al depósito por todos los lados, pero nunca se rompió, o sea, nunca se agujereó. Y este año le puse defensas a la moto, pero al ponerle el kit de Aurora cambia la estructura de adelante y no puede llevar defensas. Y a la primera que me he dado, que tampoco ha sido para tanto, y se rompe justo, ya ves, qué mala suerte. Se habrá dado con una piedra o... Es que hay barro y piedras. Bueno, sí, ojalá, he echado ya todo lo que queda, he puesto todo el pegote. Si yo y si no, voy a tener que retirar, que ojalá que no, la verdad. Me lo estoy pasando muy bien. Aquí en esta rodera, es que no sé ni por dónde la he pillado, la verdad. Pero desde luego por donde la he pillado mal. Y me da un ostión, yo no me he hecho nada, la verdad. Y la moto tampoco, solo que ha debido de dar con igual, hostia, igual ha dado con aquella piedra. Hostia, claro, igual ha dado, claro, ha dado con esa piedra. Hostia, pues menos mal que no. Uy, wow, igual se ha dado con, mira. Claro, aquí hay un trozo de... Claro, se ha debido de dar con esta piedra, mira. Justo el depósito, qué mala suerte, ¿no? Bueno, todo bien, chavales y chavalas. Igual no, ha parado. Y hace raro, hace un ruido raro. ¿Qué decís? O sea, no cae, pero hace glu 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 glu. ¿Qué hago? ¿Me la juego o qué? Estoy cerca del refueling, yo creo, A ver. Estoy en el... A ver. 92.15... 89.43... Big Ditch, 88.31. Ay, lo decía ahí. Aquí me he hostiado. Son 12 kilómetros. Creo que me lo voy a jugar, ¿no? A ver si llego. Bueno, esta ya llevo un rato... Lleva un rato recta la moto, porque como está mucho rato tumbada, parece que se coloque el aceite y todas esas mierdas. Bueno, a ver si, bueno, igual al arrancar empieza a tirar, ¿no? ¿O qué? Igual yo soy muy optimista. Increíble, ¿no? Bueno, va, antes de que me arrepienta,
porque empieza a caer. Vámonos de aquí. Bueno, chao. Es increíble, pero no cae. O sea, es increíble. Venga, va. Ah, ya tira, ya tira. Bueno, voy a intentar llegar hasta el refuerzo. Sigue tirando, pero se ha puesto a llover, así que la probabilidad de que se incendie la moto es menor. Voy a ir hasta el refueling. Ayer en la cena dije, ojalá llueva y se líe el gran berenjenal, que yo, sea como sea, llego. Toma. Tío, la has arreglado, cabrón. No, no, que va. No, no, fíjate. Oye, pues si giras siempre a derechas no gotea, ¿eh? Qué pena, tío, me estaba pasando tanto. Mira, no me hables que siempre igual, tío. Encantado de la vida, tío. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Una pedrada o algo? ¿O una caída? No, había una anotación que decía claramente, hay un agujero enorme. Y he pasado, o sea he visto el agujero, pero me da una hostia. Qué rabia, tío. O sea, es que además iba hoy, No, era etapa de puta madre. No, era para mí hoy. Era guapa, que Era a mí porque iba rápido, la navegación era fácil. fácil, sí, sí. ¿Cómo vas a ir tú? Porque mi moto necesita un sitio. ¿Un sitio de qué? Para llevarla para... ¿Tú qué vas a hacer? ¿A Ikea o a...? Porque arriba no la vas a poder arreglar. Hay que bajar la Ikea. Tenemos todas las cosas que... Hay cosas importantes. Esto ya nos lo montamos. Yo quiero llegar a Granollers, a Ikea, Yo- a reparar, tío. Sí, yo también, claro, aunque también, pero mis mecánicos no están. Hello, Dimitri. 3 days without breaking the motorbike is too much for Spaniard. You can close the petcock there. I think is the thing broken is the top. You close that is the yes. And I think it's closed. It's the first thing I did when I crashed. I think it's closed. Yeah, it's closed. Yeah. It's leaking a lot, no? A lot, yes, a lot. It's even dangerous. Yes. And I don't know where the fuck is the hole. Ah, it's here. Ah, look. Good. Stop. Like this. I can stay like this and drive with my other hand. Okay, I'm gonna try to find more of this anywhere. Thank you, Dimitri. I'm gonna finish the stage. I'm gonna finish. You finish, eh? I finish. Okay. Excuse me, sir. Yeah. Do you have epoxy? Epoxy? I mean, metal glue? No. Metal. No. 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 You don't have. Component, no? No, sorry. This? No, sorry, bud. Demande. Yeah. Tu veux le voir? Mira. Ah, yes. Yeah, I think it can work, no? Dimitri, do you think that it can work this? Yes. Yes? Okay, I'll try. Sorry, continue riding. I'm gonna fix everything. Motorbike perfect. Tomorrow you don't have to touch anything tomorrow. Estaba yendo hoy, tío. Es que además hoy estaba guay para la Desert porque eran pistas abiertas, rápidas y la navegación era muy fácil, entonces había muchos tramos de Zalps. He adelantado no sé cuántas mil motos.
Tú estabas en la cena ayer cuando dije qué bien me vendría mañana que lloviera y que se liara. La verdad es que el plan era perfecto. Si no me hubiera hostiado, habría llegado hoy allí a toda hostia, habría hecho un tiempo regulero, vamos, normal, bien, habría salido adelante, habría puesto los neumáticos de enduro y os habría cogido a todos. Y si no queda nadie, va a ser el último. Yo estaba igual, ¿no? ¿Y cómo puede ser que ayer llegases enfadado? Y que la has liado mucho más. Te estoy descojonando. Y ayer, antes de ayer, enfadadísimo contigo. Porque cuando son fallos míos de navegación y tal, me enfado. Hoy ha sido un fallo mío también, porque me da una hostia. Pero me he dado hostias mucho peores en mi vida, mucho peores, y en la puta vida he roto un depósito. O sea, ha sido el karma De flipado de ayer. flipado de ayer. ¿Sabes con qué se va? Con gasolina. Bueno, ¿Sabes lo malo de que se vaya con gasolina? ¿Qué? Claro. Que eso se va con gasolina también. Vamos, Pero pues, ponle el chorrillo, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Que me duche? sí, creo que es peor. Sí. ¿sí? Y con eso y mechero yo creo que también, ¿eh? Sí, sí. Pues mal asunto, ¿eh? Mal asunto, tío. Que esto, tío, es como un manual de qué no hacer en un rally. Todo mal. O sea, hay una norma clara que es nunca rompas la moto en la etapa maratón. Y menos en el primer día. Pues sí, la verdad es que no da mucha confianza que me esté limpiando la silicona con gasolina, teniendo en cuenta que hemos tapado el depósito con silicona. Se sale. ¿Ese pito qué es? Que se te acaba el otro. Estás fucked. Bueno, ¿os imagináis que ahora levantamos la moto y no cae? Hombre, Épico. Bueno, soy yo, Marco, ya se lo han llevado porque ya se tenían que ir. Solo quedamos los valientes. Está la organización muy pendiente de mí porque quieren que me retire. Pero yo confío plenamente en la silicona, a la que no le hemos dejado tiempo para secar. pues... Qué fuerte estás, cabrón. Oh. ¿Eso es agua? ¿O es gasolina, tío? Yo creo que es agua. Esta gota... Parece agua. Mete la mano, oye. Que no te puedo hablar. I think it's fixed. Or not. I don't know. Smell it. ¿Es gasolina? ¿Te ha olido a gasolina? Sí, lo que pasa es que ya me huele la mano de antes también, ¿no? Claro. A ver. Es gasolina, es gasolina. Sí, ¿no? Con la mano seca y ya te digo yo que es gasolina. No me habría... La ilusión que me haría terminar, tío. Me cago en la puta. Me da una rabia, tío, no terminar. Porque el año pasado me pasaba de todo, pero siempre terminaba. Llegaba y hoy... O sea, el no llegar me saca de quicio, tío. ¿Qué me vas a contar? No sepas. Que estás igual. Mierda, Los putos losers de hoy. Es lo que hay. Es lo que hay. Ten, ten, ten. Nos vienen a buscar. Bueno, pues hasta aquí la etapa 4 del Gela Rally y la 5. Nos vemos en la 6. No queda otra. Bueno, tú. No se sabe. Él sí. El cabrón este sí. Porque claro. Continuará. Como os contaba al principio, en la etapa maratón los mecánicos no pueden arreglar las motos, lo que supone que mañana no podré salir y por tanto la parte competitiva del rally termina, porque la penalización por no terminar hoy y no salir mañana es de más de 16 horas. Lo que no quita que me pueda reincorporar en la etapa 6 siempre y cuando consiga arreglar el depósito. Mira que me di hostias el año pasado y nunca se rompió el depósito, y mira que le di hostias al depósito, y que ayer la mala suerte de que en la rodera esa habría una piedra, bueno, había una piedra, no sé si fue esa o otra, pero... Y me jode porque ayer llegaron todos cansadísimos, esta mañana están saliendo cansadísimos, era el caos, y yo me gusta el caos, y me lo he perdido. Bueno, entonces, pensando o intentando pensar en positivo, mañana sábado es la etapa más larga. Si arreglo la moto, me divierto conduciendo moto durante muchas horas, y el domingo por lo menos termino el prólogo. Pero para eso hay que arreglar el depósito. Entonces, como estoy enfadado y no quiero hacer otra cosa que voy a desmontar el depósito. Por hacer algo. Bueno, aquí estoy con Ramón, somos los dos mecánicos más cualificados del equipo.
y vamos a desmontar un depósito por primeras. ¿Bisturí? Venga. ¿Ya sale? Sí, ya tiene un filtro. Esto de aquí tendría que estar plano y está un poco como doblado y haría un agujerillo y pasaría toda la gasolina. ¿Y los tornillos cuando los has quitado qué ha pasado? Están flojos, como sobrepuestos casi. Muy flojos, ¿no? Sí, Igual es eso, ¿no? yo creo que podría ser eso 100%. Bueno, después de un enfado considerable, que todavía no se me ha ido, ya hemos llegado a la conclusión de lo que ha pasado y es... Yo me caí en la rodera, que era, bueno, fue una hostia de mierda, la verdad, y había un pedrolón dentro que golpeó al depósito, que es metálico, aquí. Esto empujó toda la chapa y dobló este grifo de aquí, dobló la superficie y por tanto, como puedes observar, ya no es plano. Aparte que los tornillos aflojaron del golpe probablemente, porque cuando los hemos ido a quitar estaban muy flojos. Entonces la gasolina salía por abajo. Yo ahí en el S, pues obviamente si hubiera tenido un poquito más de tiempo y hubiera volcado la moto y tal, igual poniendo el bicomponente bien puesto ahí en el terreno y habiéndola dejado secar mucho rato, pero bueno, era muy difícil ahí. Entonces nada, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a esperar a que llegue Aurora para ver qué hacemos, pero yo creo que le vamos a poner el bicomponente aquí abajo y lo vamos a volver a meter los tornillos con el bicomponente y eso cuando seque no queremos que pierda, o sea que es muy probable que mañana pueda salir. Una puta porque ayer estaba yendo súper rápido, estaba encantado, era el mejor día para la Desert hasta el momento y sobre todo porque como bien preveía el día anterior se iba a liar gorda y me apetecía estar en el berenjenal de la subida esa, haber llegado reventado, estar hoy reventado, que es lo que me gusta. Y estoy un poco cabreado, enfadado por eso, pero ya sé que son cosas de los rallies y tal. Todo es aprendizaje, cada día aprendes algo nuevo. Hombre, ayer era un peligro 2 y en el vídeo viéndolo en la GoPro yo creo que cortó poco. Podía haber cortado más, pero también es verdad que tampoco era para tanto, ¿sabes? Era una rodera, ya está, ya ha pasado. Vamos a intentar salir mañana. Oh, I get it. Yes. Because there's no holes on the deposit, so this is not perfect, so the liquid was coming. We think that the solution is to put, I was talking with Ducati Spain, and also Aaron and the team here says, bicomponent, put like this, and this is brand new. It's too much of a bend. So you want to put two, like a paste? Yeah, but the most powerful one in the world. 3M? Wirth. This is strong. Very strong. This is strong. But is it solid or is it... Solid. No, solid, it becomes solid, eh? Sí. You don't like? I would try, but I don't like, because the moment you crash this maybe... If I crash again, you mean? Not possible, eh? Not possible. I never crash. This is the last time. Good, eh? Yeah. Do you think it's the best idea? The best idea is we use the metallic tank. The new one. Yeah, that's the best idea. But it has no the rally, the stickers. And it doesn't have the rally spirit, you know? Because now you crash, you fixed it. You win the rally with this tank. I want to win with this. With something Broken. and fix it here. Okay, so we have a plan. Yes. And while we do this, because this you have to, how many hours? En 10 minutes ya se puede lijar. And then Grind, how do you say grind, no? 4 hours. 4 hours, okay. 4, 5 hours. We try the motorbike with the other metallic Yeah. deposit that is bringing, okay, To make sure that this dries perfectly. completely. Every day, around 100 kilometers, I have a problem. I'm super fast until Until 100 kilometers. 100 kilometers, or I lose in the navigation stupid, or I miss a waypoint, or I crash. Maybe in your road book. So last stage is only 60. I'm gonna win. So do you want to put the deposit there, or we bring the motorbike there? You bring the deposit here, the other one, to clean the motorbike and try. You can bring the bike there. Yes. Okay. I go.
Nada, tiene que secar mínimo de 4 a 24 horas. Vamos a dejarlo secar 4. 310 kilómetros para mañana. Están todos cansados y yo no. ¿Y tú crees que lo cumplirás? No. Yeah, we are thinking that maybe tomorrow is a better idea to use this tank that is the one of these, no? He's not The- leaking, so we're good. I mean, this tank is the original one Yes, of that. yes, yes. That tank is carbon, made by Aurora, and the original tank of that motorbike is here, and it's perfect. My tank is probably okay and probably works, but tomorrow is 300 something kilometers. So if I if I'm liquid in the last stage 60 kilometers, I don't care. But for tomorrow, I lost 2 stages already, so yes. So Better not to take we have chances. an agreement as well. Dimitri hasn't agreed, but Because Dimitri is not here, exactly. We will ask for forgiveness instead of permission, like he says. Conclusión, que mañana me reengancho a la carrera para disputar la que será la etapa más dura del rally.